Aquella casa, además de sentirse muy lúgubre, en ella había un dolor indescriptible. Una madre lloraba todos los días. La pena se debía a que su hija hacía un par de años había desaparecido y a pesar de todo ese tiempo no tenían rastros de ella. Su desaparición era muy extraña por ser un pueblo chico. Toda la gente se conocía, pero nadie sabía nada de ella. Parecía habérsela tragado la tierra. Estaban solo ella y su otro hijo en una casa que ahora lucía muy lúgubre. Su doloroso llanto la hacía más tétrica, con un escalofriante eco al retumbar macabramente. Con el paso de los días, aquel llanto se empezó a mezclar con otros lamentos, mucho más tenebrosos. No sabía de dónde provenían, hasta que una noche lluviosa escuchó una macabra voz como venida de ultratumba. Aquella voz terrorífica le decía: Mami, por favor, ayúdame. No me llores. Tu llanto y dolor no me dejan salir del limbo. Y duele mucho. Incluso duele más que ni lo que me hicieron cuando desaparecieron mi cuerpo. Tus lágrimas no me dejan partir. Me impiden trascender al lugar donde debería estar. Y es horrible, porque donde estoy hay mucho dolor y sufrimiento de las almas que están penando. Que me has buscado por todos lados sin descanso. Y te escucho decir que no dejarás de hacerlo, pidiendo justicia a gritos para mí. Pero eso no me devolverá la vida. Sin embargo, agradezco con infinito amor lo que haces, aunque ya no me encuentre contigo. Estoy solita, tengo frío y miedo en el lugar donde me encuentro sepultada. Es tétrico y muy frío. No te sientas culpable. Todo sucede porque está escrito y Dios así lo dispuso. Yo agradezco tu tiempo y el amor que me regalaste. Cuidaste mi niñez siendo madre y padre para mí cuando creí que papá nos había abandonado. Pero no fue así. Él también está muerto, enterrado en una fosa clandestina como yo. Algún día sabrás en dónde está. Sabes, hiciste un gran trabajo conmigo. Me educaste bien, sin ser egoísta. Porque pudiste rehacer tu vida y nunca lo hiciste. Y yo tuve la mejor mamá del universo hasta que llegó a mi muerte. Por alguien que ni te imaginas. Pero ya lo sabrás. Y espero no haberte defraudado en vida. Ahora te pediré algo. Déjame entrar en tus sueños. Así entenderás lo que pasó aquel día. Tal vez sea algo doloroso para ti lo que verás en el sueño, pero creo es necesario. De repente, sin más, su mamá entró en un sopor y se quedó profundamente dormida. En su sueño empezó a ver aquel día que mandó a su hija por un pastel a casa de su mejor amiga, pero no estaba. Solamente se encontraba su hija y fue ella quien la recibió, invitándola a pasar. Ella no quería entrar, pero al final la convenció ofreciéndole un café, el cual por cortesía lo aceptó. No había motivos para desconfiar de ella, puesto que era la hija de su mejor amiga. Sin embargo, algo tenía ese café, porque después que lo tomó, perdió el conocimiento y ya no supo de sí. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando despertó, estaba maniatada a una silla con cinta adhesiva alrededor de su boca.
La otra reía como loca, parecía estar demente. La culpaba por algo que no entendía, diciendo que por su culpa su mamá la castigaba mucho y que siempre la comparaba con ella, haciéndola menos. No eres tan linda como lo está Betty. Le repetía esas palabras paulatinamente, casi escupiéndole la cara. Según era lo que su madre le decía comparándola con ella. De repente se quedó callada. Sus ojos le bailaban de un lado para otro, como cuando alguien pierde la cordura. Luego vio que tomó unas tijeras y cortó su pelo burlándose, entonando una horrorosa melodía. Na 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 na. Na 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 na. Después siguió con la ropa diciendo: te haré un nuevo vestuario, perra. Su hija, con los ojos desorbitados, le pedía que no siguiera, que la dejara en paz, pero la desquiciada más reía, burlándose, propinándole de bofetadas, hasta que reventó su boca y, a pesar de la cinta que tenía pegada en ella, escurría la sangre por entre sus labios y ella. Luego vio que agarraba alcohol y, sin ningún miramiento, lo esparcía en sus heridas y en la ropa, para después encender un fósforo y arrojarlo en su cuerpo, causando quemaduras en él para que perdiera la belleza. Dentro del sueño, su mamá veía cómo gemía de dolor y se revolvía al estarse quemando. Solo eso podía hacer estando atada a una silla. Parecía estar viviendo una macabra pesadilla. Ella se revolvía sudorosa, dormida, como si también se estuviese quemando. Después, con una tranquilidad que semejaba a su demencia, apagó el fuego y secó las heridas, para enseguida poner sal en ellas. Hizo todo lo que quiso con ella, hasta dejarla irreconocible. En su mente volvió a escuchar la voz de su hija, pero ahora no era tan macabra, se escuchaba normal. Mami, te juro que fue horrible y no entiendo por qué, si yo no le hice nada. Continuó diciendo. Perdí de nuevo el conocimiento, pero de repente desperté cuando sentí que me arrastraba a un lugar donde había arbustos y un aroma a tierra mojada. No sabía de dónde había sacado tanta fuerza para poder arrastrarme. Entonces supe que ya todo había terminado para mí, porque en ese momento me arrojó en un hoyo. Creo todo lo tenía planeado de tiempo atrás. Ese hoyo lo había cavado desde antes, al fraguar su macabro plan contra mí. Maldiciendo y enfadada, empezó a cubrirme con tierra. La sentía caer en mí, escuchando cada palabra de ella, y aunque aún seguía viva, no le importó, y así me arrebató mi inocencia, la que apenas empezaba a vivir, porque aún no cumplía ni los 15 años. Sé que ya han pasado 2 años de estar en este hoyo, mientras que ella sigue lastimando a otras como lo hizo conmigo. El cuerpo de su madre se cimbró aún estando dormida al transmitirle estas palabras. Pero no te preocupes, pronto le haré pagar todo el mal que me hizo y el que está haciendo a otras personas. Haré que su locura se haga realidad con terror. Vivirá un miedo indescriptible antes de su muerte. En su tumba dejaré un pastel, el cual fue la causa de mi muerte, y en la mía verás una bella rosa plantada cuando me encuentres. ¿Sabes, mamá? Es verdad. Algunas veces voy a visitarte, pero no es para asustarte ni para hacerte daño. Es para que me recuerdes y me lleves en tu corazón sin llorar. Aunque ya mi belleza se perdió y todo quedó en el olvido, recuérdame como fui en vida. Tú no cambies,
sé como antes, porque he notado que ya no te arreglas. Tus ojos no tienen ese brillo tan especial, ya ni siquiera sonríes. La casa está muy triste y olvidaste por completo a tu otro hijo por mi muerte. Ayer vi cómo tu mirada se perdía en el infinito cuando unas lágrimas rodaban por tus mejillas. Me acerqué a ti y las bebí, tocando tu hermoso pelo color plata. Tal vez no me sentiste, no lo sé, pero sentí que te estremeciste con el roce de mis etéreos labios. ¿Recuerdas que antenoche dejaste la ventana abierta? Pues yo estaba ahí. Piensas que si no lo haces no entraré, pero yo puedo traspasar puertas sin necesidad de que estén abiertas. No olvides que ahora mi alma errante puede cruzar todo. Tampoco temas de mí. Si desordeno la recámara y tus cosas, es solo para que notes mi presencia. Recuerda que tienes un ángel que cuida de ti, porque a pesar que mi muerte fue violenta y siento deseos de venganza, no soy un espíritu malo. Ahora debo irme, pronto sabrás de mí. Mientras tanto, no sufras ni me llores. Pasaron un par de meses y Josefina, la madre de Betty, aún recordaba todo lo que su hija le había revelado en un sueño de cómo había sido asesinada. Le pareció escalofriante y aberrante, siendo la hija de su mejor amiga quien la había asesinado. Cuando se lo dijo, no le creyó, puesto que creía incapaz a su hija de hacer algo tan descabellado. Nunca pensó que ella era la responsable intelectual de ese asesinato, ya que debido al trato que le daba a su hija, activó el detonante de una mente desquiciada que traía dormida en la cabeza. Ante la negatividad de la madre, puso la denuncia del crimen ante las autoridades, moviendo cielo, mar y tierra para castigar al culpable. Pero como no había pruebas, fue imposible comprobarlo, debido a que aún no habían encontrado el cuerpo. Se le retorcían las tripas de rabia por la impotencia de no poder hacer nada. Y más cuando veía a la asesina de su hija libremente en la calle. Al parecer su crimen quedaría impune. Sin embargo, no se imaginaba que algunos sucesos paranormales con entorno a su hija estaban por suceder. Una noche, cuando la mamá de Betty, la chica asesinada, entre sueños escuchó una voz entrecortada que decía mamá repetidas veces. Aquella voz venía de otra dimensión, del inframundo. A veces se escuchaba lejos con mucho eco y en ocasiones no se entendía, solo se oía como un lamento. No obstante, pudo reconocer que aquella voz tenía mucho parecido a la de su hija, y aunque era muy estremecedora, no dudó que fuera el fantasma de ella, porque al abrir sus ojos miró una sombra parada al pie de su cama y en cuestión de segundos desapareció ante sus ojos, dejando un aroma a rosas. En eso entró su hijo, preguntándole si no había escuchado algo raro, como lamentos dentro de la casa. Mintiendo, le contestó que no, deseaba no asustarlo con lo que le estaba sucediendo. Sabía que no le haría daño por ser su hija. Sin embargo, no dejaba de ser una aparición fantasmal venida del limbo. Era cierto que era ella, pero ya no estaba viva, y su sola presencia lo hacía más terrorífico. Además, ya no fue por medio de sueños, ahora había sido completamente real su presencia. Recordaba todo lo que le había dicho en aquel sueño, y lo que más le aterraba era recordar cuando le dijo: la encontraría con un pastel sobre su tumba, refiriéndose a una venganza. Era algo tan escalofriante que al principio no creyó, pensando que solo era un sueño, pero ahora que la había visto con una expresión tan macabra, las cosas tomaban otro rumbo y empezaba a creer
que no fue una pesadilla, era algo paranormal, cosas venidas de otro mundo. Esa noche en su sueño escuchó que le decía: Mami, no te preocupes por mí, todo estará muy bien y muy pronto podré descansar en paz. Te hice una promesa y estoy por cumplirla. Sé que nadie te creyó cuando dijiste que me habían asesinado, ni siquiera la policía, pero te daré pruebas para que puedas probarlo. Solo no me llores, mami. Ya no llores ni sufras por mí. Agitada y sudorosa despertó. Su corazón estaba acelerado. Presentía que algo escalofriante estaba por suceder. Imaginaba de lo que se trataba y aunque deseaba se hiciera justicia, no quería fuera de esa manera. Por eso en la mañana que se levantó fue con la mamá de su asesina para tratar de prevenirla. Pero aquella mujer, lejos de escucharle, la rechazó corriéndola por haberla denunciado de asesinato, creyendo inocente a su hija. Dio la vuelta y se fue, pero antes de alejarse, alcanzó a escuchar que le decía a su hija: Ya ves, por haber recibido aquella vez a esa perra, te están acusando de asesinato. Además de fea, eres una estúpida. Nunca vas a cambiar. Debería dejar que te encierren para que te pudras en la cárcel. Al escuchar aquello, sintió pena por esa madre. No podía creer que se expresara así de su hija. Nadie lo sabía, pero las cosas ya estaban escritas. Habían tomado un rumbo macabro y nadie lo podría cambiar. Esa noche en casa de la asesina, sin imaginar lo que estaba por suceder, peinándose ante su espejo, tarareaba aquella misma canción que tarareara cuando estaba torturando a Betty. Na 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 na. Con ella recordaba cada cosa que le había hecho y dibujaba una sonrisa de placer con maldad al recordar el dolor que le había causado, pensando que con eso se vengaba de los desprecios que su madre le hacía. Nunca imaginó que muy pronto pagaría todo el daño que hacía. Serían como las 12 de la noche, cuando de repente se apagó sola la luz de su habitación. Entonces empezó a escuchar la canción que ella misma estaba tarareando minutos antes, pero esta vez con una voz muy espeluznante, mezclada con gemidos y lamentos. Un grito aterrador salió de su garganta cuando la miró reflejada en el espejo, tal y como la había dejado al enterrarla. Su madre, al escuchar el grito, pronto llegó para ver qué estaba sucediendo, pero no pudo entrar porque la puerta estaba atrancada. Parecía que una fuerza sobrenatural no dejaba que la abrieran. De repente se escuchó otro grito aún más espeluznante, venido de aquel ser fantasmal que había llegado por ella para vengarse. Luego, la puerta se abrió brutalmente, arrojando al piso a aquella madre por el impacto, y miró que una tenebrosa sombra llevaba arrastrando a su hija. Llena de terror, pudo reconocer de quién se trataba y quiso levantarse tratando de ayudarla, pero era imposible, porque ni siquiera podía acercarse. Era rechazada por una fuerza invisible. Su mente no pudo resistir tanto terror y perdió la razón, quedando su mente en total oscuridad. Una hora después, en casa de Josefina, la madre de Betty, la puerta de su habitación se abría por sí sola y el rechinido de la misma la despertó. Entonces vio entrar una sombra flotante hasta detenerse a la orilla de su cama, depositando una rosa y el celular de su asesina. Lo tomó y empezó a reproducirse un video en el cual se veía todo lo que había hecho con ella el día de su asesinato. Aquella demente había grabado el crimen. Luego que terminó ese video, empezó otro más macabro. En él se veía
que alguien cavaba un hoyo. Sintiendo miedo porque se apreciaba que removían la tierra, pero no se miraba a nadie escarbando. Entonces se vio caer el cuerpo de la asesina dentro de aquel agujero y después empezó a caer la tierra sola hasta taparlo completamente. Allí quedó la tumba de aquella loca en la que sobresalía una macabra mano sosteniendo un trozo de pastel podrido. Así se lo había prometido a su madre. A un lado había más tumbas de otras muchachas que había matado también, y entre ellas estaba la de Betty, con una rosa a piel de tierra, igual a la que ahora tenía Josefina en sus manos, y la ubicación exacta donde estaba enterrada para ser encontrada. Había tomado una dulce venganza y la enterró junto a ella, como lo dijo en su promesa. También la madre pagó por ello en un centro psiquiátrico al perder la razón quedando loca. Inconscientemente también había tenido algo de culpa. Al terminar aquel video, Josefina vio que la puerta se cerraba lentamente. El fantasma de su hija se había marchado para no volver más. Con la evidencia en el teléfono fue fácil encontrar los cuerpos. Sacaron los restos de Betty y fueron sepultados en Tierra Santa con una misa y su novenario para que así pudiera descansar en paz y se fuera a donde pertenecía. Todos estaban consternados, hasta la misma policía. De no ser por el video que estaba en el celular, nadie hubiese creído lo que ahí pasó. Desde entonces dejó de aparecerse, tampoco se le hizo presente en los sueños. Josefina ya no le lloró, solo la llevó con amor en su corazón, comenzando una nueva vida con su hijo.